Amigos televidentes, regresamos en nuestro tercer y último bloque. Nicolás, después de toda esta cátedra de contenido, que hubiésemos querido que el programa hubiese tenido 10 horas por lo menos para exprimir a don Carlos al máximo, pero de verdad que ha sido muy edificante. Sí, claro. Mato, antes del break, le iba a preguntar a Carlos. Carlos, tú sabes que cuando tuvimos la crisis bancaria del 2003-2004, se criticó mucho la decisión del presidente entonces, Hipólito Mejía, de rescatar en sentido general la banca y sobre todo compensar a los ahorrantes de ese entonces. Luego, cuando vemos la crisis financiera en Estados Unidos del 2008, el presidente de turno hace la misma... aplicó la misma receta. La misma receta que Hipólito Mejía, el presidente de turno. Y es lo que ahora mismo Biden aparentemente va a hacer con principalmente Silicon Valley Bank. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, ya el Silicon Valley se dejó quebrar, ¿no? Aquella vez a Lehman Brothers se lo dejó quebrar también, ¿no? Las consecuencias afloraron después, ¿no? Hubo que rescatar empresas que probablemente no hubiese habido que rescatar si se rescata la que se dejó quebrar. Ahora ha habido crítica en el sentido de que si no salía mejor rescatar la entidad que se dejó quebrar, porque dejarla quebrar sabemos que tiene el efecto de riesgo de contagio, que es muy difícil de cuantificar, ¿no? Y ese efecto multiplicador lesivo. No, porque también aquí en el 2003-2004 se dejaron cerrar los bancos, Mercantil, Bancrédito, pero la decisión del gobierno fue proteger a los ahorrantes, inclusive por encima de lo que establecía la ley en ese entonces, que es lo que está sucediendo con Estados Unidos, que por ejemplo el principal banco, muchos de esos ahorros no estaban asegurados y el gobierno dice, no, vamos a cubrir los ahorrantes. Había que proteger a los ahorrantes. Incluso si no se protegía a los ahorrantes, la situación hubiese sido peor, porque no solamente a los ahorrantes, sino a los depositantes, porque todas esas empresas que tenían su dinero ahí iban a ir a la quiebra entonces en cadena. Sí, correcto. De manera que el problema en este caso no solamente lo que en términos cuantitativos significa, ¿no? El asunto es el efecto que puede tener más allá. El efecto dominó. Claro. Entonces, fíjate lo que tú destacabas. Lo que se hizo aquí criticado en su momento, ¿no? Fue exactamente lo que se hizo en Estados Unidos en el 2008. Y el tiempo ha dado la razón que fue la receta. Lo que le consolidó el liderazgo a Barack Obama fue justamente haber enfrentado esa crisis, ¿no? Que le permitió 2 periodos. Sí. Entonces, yo creo que en ese momento la criticamos mucho. Aunque a Hipólito Mejía no le provocó un doble periodo en ese entonces. Mira, en ese momento iba a ser muy difícil porque él lo quiso hacer en el mismo momento. Recuerda que Barack Obama encontró la crisis y la enfrentó. Sí. Lo que le ha pasado hasta cierto punto al actual presidente. A Joe Biden. No, al actual presidente nuestro, que le encontró una economía en crisis. Recuerden que se juramentó bajo los efectos de pandemia. Claro. Y en medio de todo, porque hay que verlo así en el entorno, ¿no? La verdad que la economía tenía un desempeño aceptable. Y aún en la crisis. Y eso podría estar favoreciéndolo en términos de simpatía. Hay que decir las cosas como son. No, es correcto. Ellos podrían establecer que si no hubiese sido por el efecto pandemia, la guerra Rusia-Ucrania, ¿verdad? Claro. Más el efecto de la incertidumbre de los mercados internacionales, la situación hubiese sido... Pero que él encontró la situación. Sí, lo que ha hecho es enfrentarla, ¿no? Sí. Entonces el caso de Hipólito fue diferente, a él le explotó la bomba en la mano. Sí. De todos modos, yo creo que la economía dominicana para este año tiene muy buenas perspectivas, pero siempre sujeto a los factores externos, ¿no? Se estima que podríamos estar creciendo en torno a un 4%. Eso es lo que estiman los organismos internacionales, la proyección del Banco Central. Pero lógicamente eso va a depender mucho del comportamiento de la economía internacional. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron en los periódicos de hoy que el petróleo cayó por primera vez por debajo de los $70. Sí. Desde hace más de un año. Eso tiene un componente bueno para nosotros. Pero esa caída obedece a cómo los agentes económicos la lectura que le están dando a la economía global de una desaceleración, de una posible recesión. Sí. Entonces, que ya los organismos internacionales lo habían previsto desde mediados del año pasado.
Pero es que este componente no estaba. No estaba. No estaba, O sea, se agrega. el factor de riesgo que teníamos era la guerra de pero Rusia-Ucrania ya y la el mismo, guerra- el mismo efecto de que la economía norteamericana volviera a sus niveles reales. pero ya la guerra está integrada. No, el Sí. daño que iba a ser desde el punto de vista económico ya lo hizo. Sí. Eso digo, ya la guerra está integrada. Es correcto. Cuando tú Ya tienes está. un problema, tú o lo enfrentas o te acostumbras a vivir con él. Ya Ya ese no era un factor exógeno que iba a sorprender. Ya no, pero ahora esta quiebra Claro. sí. Entonces, Es que ataca a don Carlos desde en las mismas entrañas del monstruo económico más grande del mundo. claro, claro. Ahora, nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? Porque cuando uno ve que la economía crece, la gente dice, ¿dónde está? No. Tenemos muchos problemas. Lo que estamos enfrentando Claro. y dándole respuesta. Ahora mismo hay un problema, por ejemplo, ustedes lo han visto en todos los periódicos, los arroceros. Sí, es correcto. De hecho, te íbamos a ¿Ustedes preguntar. han visto a Dios comiendo arroz? Te íbamos a preguntar que en el discurso del 27 de febrero del presidente Luis Abinader se refirió precisamente al tema de los arroceros, producto de lo que sería la liberación de los aranceles para el 2026 del acuerdo de ERECAFTA. Que aunque se menciona solamente los arroceros, Carlos, pero eso envuelve otros productos agrícolas tan importantes, porque ahí está el café, está el cacao, están los bananos. Entonces, ¿cómo ves tú esa situación? Mira, con nosotros no es tan, digamos, tan preocupante porque recuerda que nosotros somos grandes exportadores de cacao. Y café. Tenemos cierta diferenciación en esos productos y cierta acreditación. En el caso de los productos orgánicos, nosotros también somos grandes exportadores. Los puros, nosotros somos el principal exportador de puros del mundo. Es correcto. Entonces, ahí donde tú tienes alguna ventaja competitiva, ¿no? Ahí tú logras Equilibrar. exacto, ese mercado. Ahora, en el caso del arroz, oye, es un producto de consumo generalizado. Es un producto Incluye político. también la carne de pollo dentro de Sí, los productos Sí, también. que se podrían liberar. Uno se pregunta, pero ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos si en Estados Unidos la mano de obra es 10 veces más cara que la nuestra? Cuidado sin más, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo se puede producir arroz más barato en Estados Unidos que en República Dominicana? Y la mejor protección que puede tener un producto se supone que es el precio que sale al importado. En este caso, Precio la paridad. degradación ya ahora creo que queda menos de un 12 ahora, ya este año. En el año 2025 ya sería cero. Sería Arancel cero, es correcto. Sí. El presidente está dispuesto a apoyar a los productores, pero el problema es que no depende de medidas aisladas de parte nuestra. Esto es un acuerdo entre seis países y Estados Unidos, el DIR-CAFTA. Y Estados Unidos unilateralmente tampoco puede hacer modificación al tratado. ¿no? No. Entonces, No, de hecho, pues, Un acuerdo per se. se comenta que quizás una medida, diríamos, salomónica sería una renegociación del acuerdo. Lo que pasa es que no todos los países tienen el mismo interés o el mismo problema o la misma preocupación de la desgravación del 25. Entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer? Mira, tenemos muy poco margen, pero porque sabemos que Estados Unidos subsidia a sus productores. Claro. Además de que los ese- productores tienen alta tecnología, tienen acceso a financiamiento Bastante a blando. tasa, claro, muy blando. Y también, vamos a estar claros, el nivel de formación de los productores norteamericanos, Claro. que un No ven la agricultura como un medio de supervivencia, la ven como un medio de producción corporativo. ni tampoco la ven como una actividad donde la mano de obra sea un componente esencial. Claro. Nosotros producimos con mano de obra barata, ellos producen con alta tecnología. Claro. Y escasa mano de obra, Lo de aunque ellos sea es cara. lo de ellos es, Cara. lo de ellos es comercialización. Eficiencia, mejor Eficiencia. la productividad de ellos es más alta que la correcto. nuestra. Por eso le decía a don Carlos que la principal, cuando analizamos el contexto, la diferencia principal radica en que mientras lo vemos nosotros como un mecanismo de supervivencia per se, ellos lo ven como un medio de producción a nivel corporativo. Y eso Claro. engloba todo lo que tiene que ver con la tecnología, Claro. la capacidad de trabajo, la comercialización. O sea, se ve un producto para fines empresariales, no un producto para fines de supervivencia. Pero es un sector estratégico, son más de 90.000 empleos directos. Sí, Y muy importante. Y sobrepasa los 300.000 empleos indirectos, porque ustedes saben cómo se mueve el campo, ¿no? Es correcto. Estamos Y hablando sobre de todo la cadena de comercialización, que también envuelve otra cantidad importante de personas. No, pero además el arroz es el producto de mayor consumo en la economía local.
Porque vamos a estar claros, aquí todo el mundo come arroz. 3 veces al día. Y si no come arroz, cree que no ha comido. 3 veces al día. Entonces, y la merienda. Cualquier país tiene que proteger su productor. O sea que yo creo que entonces, Mato, el eslogan para la Serie del Caribe de Plátano Power, creo que debieron variarlo. O sea, arroz Pero power. es Porque, que cualquier país tiene que proteger sus productores. Sí, correcto. Y más correcto. ahora, con lo que se quedó evidenciado después de la pandemia. Fíjate que Estados Unidos, Francia, Europa y todos los grandes países han buscado otra vez traer actividades hacia su al interior. Sí. Porque nos dimos cuenta de que el abastecimiento lejano nos puede cortar el agua y la luz en Seguro. cualquier momento. Entonces nosotros no podemos desamparar a nuestros productores. Habrá que buscar mecanismos, similar quizá a lo que usa Estados Unidos. No podemos hacerlo con la protección arancelaria. Ahí tenemos que estar claros. lo que se está... Ahí no podemos competir. Lo que se está pensando, Carlos, es recurrir a lo que son medidas de salvaguardia Claro. que permite al país, por ejemplo, aunque se vayan a liberar esas tasas arancelarias, establecer cuotas respecto al arroz. Pero además No podemos cambiar ya las condiciones. recurrir a la OMC, que a través de esa medida de salvaguardia Eso es en otro... Nicolás, mira, eso es tan larga y más ahora que tú sabes que la OMC está capa caída con la situación de que el mismo Estados Unidos ha sido llevado, Rusia y China tienen, paradójicamente, son los defensores de la globalización. Las dos economías que no son de mercado transparente, digamos, ¿no? No, claro, Sí. claro. Entonces, que la OMC eso ni pensarlo, eso sería dar larga al asunto, ¿no? El tratado mismo tiene la forma Las herramientas para... Sí, pero como quiera sería muy burocrático, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tener que buscar la manera de cómo hacerlo similar a como lo están haciendo los otros países, de proteger a los productores, ya sea con subsidios, apoyándolos, en fin. Pero, porque no puede ser una protección arancelaria. Ahí tenemos que estar claros. Y no podemos salir de abandonar el tratado tampoco. No, claro. Porque el tratado no solamente es arroz. Pero de inmediato los que han puesto el grito al cielo son los arroceros, porque ellos tienen un sector estratégico de producción nacional. Yo le agregaría a lo que ustedes dicen, don Carlos y Nicolás, un tercer componente, mixto, que permita que se garantice seguridad alimentaria interna, primero, ¿verdad? Y segundo, la diversificación de mercados alternativos cercanos, sobre todo en Centroamérica y nuestro vecino de al lado. Pero tú has dicho algo, seguridad alimentaria. Sí. Una de las ventajas que tiene este país, ustedes lo saben, es que tiene más de un 80% de seguridad alimentaria. Y cuando hablamos de seguridad alimentaria aquí, el arroz es uno de los principales componentes. Tiene más, No, lo más del vivimos, 50%. el proceso de ese 80. El arroz y la habichuela. El proceso de la pandemia lo garantizó así, tal cual. Y hemos tenido, bueno, se resalta que tenemos como el 85% de respuesta a seguridad alimentaria. Correcto, Señores, ustedes saben cuánto es la seguridad alimentaria de Cuba. Cuba no produce ni el 30% de lo que consume. Y usted dirá, ¿y por qué? Es que cuando una economía agrícola, o sea, realmente lo peor del caso es que importa gran parte de sus productos alimenticios de Estados Unidos. Eso es lo peor del caso. ¿Cómo va a ser? Eso es lo peor del caso, parte de ello. Entonces la seguridad alimentaria depende, la producción depende no solamente de los recursos, es que tú tienes que también incentivar al productor. Sí. Apoyar los mercados. Sobre todo, es complejo la producción, no solamente producir no solamente sembrar, yo creo que hay otras cosas. Que esa sería una buena medida, Matos, Carlos, que el gobierno vaya a los productores, verifique qué cosas puede darle apoyo en términos de subsidio, pero sobre todo que el gobierno garantice la cadena de distribución y comercialización, que ahí es donde encarece el precio del arroz principalmente. El subsidio sea sobre una planificación efectiva en base al proceso de producción. Amigos televidentes, para nosotros un honor, don Carlos, haber contado con usted. A mí un grato placer con honor. Tiene el compromiso agradable de inmediatamente se regularice la estabilidad del sistema financiero, volver a hacer otro análisis con nosotros y seguir monitoreando la perspectiva económica dominicana. Así es. Para nosotros es un verdadero honor haber contado esta tarde de nuevo con su audiencia y el próximo domingo trataremos de tener otro plato fuerte, igual que el día de hoy, para todos ustedes. Pasen buenas.